Mi familia me excluyó de su viaje de Navidad a Hawái, así que desalojé a mi hermana gorrona y a su esposo, y ahora me están rogando que vuelva. Así que yo, Mia, de 23 años, mujer, siempre he sido la otra hermana en mi familia. Mi hermana mayor, Ashley, de 28 años, mujer, ha sido la niña de oro desde el día en que nació. En serio, si pudieras ganar premios por ser la favorita, ya tendría un estante lleno de ellos. Al crecer, todo lo que Ashley hacía era perfecto. Podía hornear un pastel un poco quemado, y mis padres la llamarían un genio culinario. Mientras tanto, yo podía sacar un 10 en un examen, y todo lo que obtenía era, ¡qué bien, Mia! ¿Oíste que Ashley acaba de ser ascendida a capitana del equipo? Para ser clara, Ashley no es una persona terrible. Al menos no todo el tiempo. Simplemente es Ashley. Entra en cada habitación como si fuera suya, y mis padres la tratan como si lo fuera. Es inteligente, exitosa y está casada con Ryan, quien es básicamente su hombre sí. Los dos son como la versión humana de una cuenta de Instagram de una pareja poderosa. Perfectos por fuera, pero si rascas la superficie, encontrarás mucha prepotencia. En fin, todo esto comenzó el verano pasado cuando volví a casa de la universidad para las vacaciones. Ya estaba agotada de hacer malabarismos con 2 trabajos a tiempo parcial mientras mantenía mis clases al día. La universidad no es barata, y mis padres ayudan un poco, pero ni de lejos tanto como lo hicieron con Ashley. Le pagaron la residencia, le dieron una asignación e incluso le compraron un coche. Para mí, es más como, buena suerte, hija. Espero que lo resuelvas. Llegué a casa, esperando unas semanas tranquilas. Sin embargo, en el momento en que crucé la puerta, pude sentir el efecto Ashley en pleno apogeo. Mamá me abrazó por lo que parecieron 2 segundos antes de correr a la cocina, probablemente para revisar cualquier plato especial que estuviera preparando. Papá me dio su habitual palmada incómoda en la espalda antes de irse a la sala. Y entonces Ashley apareció, entrando como si fuera la dueña del lugar, con Ryan siguiéndola, cargando sus maletas. Al parecer, se quedaban una semana. Hola, hermanita, dijo Ashley, mostrando su sonrisa perfecta. Hola, Ashley, respondí, forzando una sonrisa. Ryan me asintió. No es un mal tipo, solo está ahí. Sigue a Ashley como un perrito perdido, asintiendo a todo lo que ella dice. La cena esa noche fue la clásica Ashley. Mamá sacó su elegante mantel de encaje, el que solo usa cuando Ashley está presente, e hizo una comida de 3 platos. No bromeo. Para Ashley, era bistec y verduras asadas. Para mí, era tenemos sobras en la nevera, Mia. Estábamos a mitad de la comida cuando Ashley decidió hacer su gran anuncio. Dejó el tenedor y se recostó como si fuera a dar una charla TED. Entonces, comenzó, Ryan y yo estábamos pensando, la Navidad está a la vuelta de la esquina y hemos estado trabajando muy duro. Nos merecemos un pequeño descanso. Y pensamos, qué mejor manera de relajarse que un viaje familiar a Hawái. Mamá jadeó y aplaudió como una niña. Oh, Ashley, qué idea tan maravillosa. ¿Verdad, cariño? Papá asintió. Fantástica idea, dulzura. Yo me senté allí, masticando mis judías verdes, esperando la parte en la que me pedirían mi opinión. Entonces Ashley se volvió hacia mí, su sonrisa se agudizó en algo menos amigable. Mia, ¿crees que puedes permitírtelo, o debería tu hermana mayor cubrir tu parte? La habitación se quedó en silencio. Incluso Ryan dejó de masticar su bistec. Mi cara ardía, pero mantuve mi voz firme. Puedo arreglármelas. Gracias. Ashley levantó una ceja. ¿Estás segura? Serán alrededor de $5,000 por persona. Vuelos, hoteles, actividades, todo suma. Simplemente no quiero que te sientas excluida si no puedes permitírtelo. Casi me ahogo con el agua. $5,000. Eso era más que todos mis ahorros combinados. Y solo ganaba el salario mínimo en mis trabajos a tiempo parcial. Pero preferiría comer ramen durante los próximos 6 meses antes que aceptar la caridad de Ashley. Puedo arreglármelas, repetí. De acuerdo, si tú lo dices, dijo Ashley, encogiéndose de hombros.
Se volvió hacia mamá y papá, ignorándome por completo. Así que estamos pensando en alojarnos en este precioso resort frente a la playa. Es todo incluido, por supuesto. Y hay un spa. Oh, Irayan encontró un increíble tour en helicóptero. Simplemente tenemos que hacerlo. Mamá prácticamente vibraba de emoción. Eso suena increíble, Ashley. Nunca hemos estado en Hawái antes. Papá asintió. Ustedes dos siempre tienen ideas tan geniales. Ashley sonrió como si acabara de ganar un premio. Bueno, ya sabes, Ryan y yo estamos acostumbrados a organizar cosas. Viene con la gestión de un negocio. Aquí estaba. La parte en la que tenía que mencionar el restaurante. Ha sido mucho trabajo, continuó. Pero está dando sus frutos. Una base de clientes leales, críticas increíbles. Acabamos de contratar a otro chef el mes pasado. Eso es increíble, dijo mamá con entusiasmo. Mía, realmente deberías aprender de tu hermana. Es tan impulsiva. Podrías aprender algunos consejos de ella sobre cómo establecer metas y cumplirlas. Me mordí la lengua con tanta fuerza que me dolió. El resto de la cena fue más de lo mismo. Ashley hablando de lo mucho que ella y Ryan trabajaban, mamá y papá pendientes de cada palabra, y yo sentada allí sintiéndome como una extra en una obra sobre su pequeña familia perfecta. Después de la cena, Ashley me interceptó en el pasillo. Entonces, dijo, cruzando los brazos. ¿De verdad vienes o va a ser una de esas cosas en las que te echas atrás en el último minuto porque es demasiado caro? Voy a venir, dije, apretando los puños. Ella volvió a sonreírme con esa mueca. Bien. Odiaría que te lo perdieras. Solo no te avergüences, ¿vale? Quiero decir, es Hawái. No querrás quedarte comiendo sándwiches mientras el resto de nosotros disfrutamos de las cosas buenas. No respondí. Solo asentí y me fui, ya planeando cómo le iba a demostrar que estaba equivocada. Eso fue lo último que Ashley me dijo esa noche, y pasé el resto de la tarde en mi habitación fingiendo estudiar, pero en realidad solo rumiando. Toda la personalidad de mi hermana se basaba en superarme, y de alguna manera nadie nunca se lo reprochaba. Cada palabra que salía de su boca era un alarde o un comentario malintencionado. Estaba decidida a ahorrar para este viaje a Hawái, no solo para demostrarle que estaba equivocada, sino porque estaba harta de que me trataran como a la niña pobre que no encajaba. Pero esa cena me dejó sintiéndome como si tuviera 10 años de nuevo. Nada había cambiado. Los mismos asentimientos ansiosos de mamá, la misma sonrisa orgullosa en la cara de papá, la misma sensación de ser invisible. Ashley seguía siendo su niña de oro, tal como lo había sido desde que éramos niñas. 5 años de diferencia entre nosotros bien podrían haber sido 50 por la diferencia que hacía en cómo nos veían nuestros padres. Nunca lo decían directamente, pero sus acciones hablaban por sí solas. Gracias a Dios por el abuelo Arthur. Era la única persona en mi familia que me hacía sentir importante. Mientras Ashley tenía a mamá y papá a sus pies, el abuelo Arthur me trataba como si fuera tan importante como ella, tal vez incluso más. Siempre me apartaba en las reuniones familiares, me deslizaba un billete de $20 y me susurraba, no dejes que tu hermana se robe toda la atención, hija. Tú también eres especial. Déjame contarte más sobre él. El abuelo Arthur tuvo éxito por derecho propio. Un empresario que se hizo desde cero. Tenía esta casa grande y antigua en Maple Street con un porche envolvente y un patio trasero que parecía extenderse sin fin. Era mi lugar favorito en el mundo cuando era niña. Me dejaba sentarme en el columpio del porche y escuchar sus historias sobre cómo construyó su negocio o cómo conoció a la abuela. A Ashley le gustaba decir que la casa estaba anticuada y que necesitaba una reforma seria, pero para mí era perfecta. Claro, la pintura se estaba pelando en algunos lugares y los suelos crujían, pero se sentía como un hogar de una manera que la casa de mis padres nunca lo hizo. Cuando el abuelo Arthur falleció durante mi primer año de universidad, me golpeó duramente. Estaba sentada en mi dormitorio cuando mamá llamó, su voz temblorosa mientras decía las palabras, el abuelo se ha ido. Ni siquiera pude responder. Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. El funeral fue tranquilo y pequeño, justo como él habría querido.
Se celebró en un día nublado, de esos en los que parece que el cielo puede romperse en cualquier momento. Ashley apareció con un elegante vestido negro que probablemente costó más que mi portátil, aferrándose a Ryan. Mamá y papá la rodeaban, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. Mientras tanto, yo me senté en la parte de atrás, sintiéndome fuera de lugar, incluso en el funeral de mi propio abuelo. Después del servicio, todos fuimos a la oficina del abogado para la lectura del testamento. No esperaba mucho. El abuelo Arthur no era de los que alardean de su riqueza, y supuse que lo que tuviera iría a mamá y papá. Pero cuando el abogado comenzó a leer, me di cuenta de lo mucho que el abuelo Arthur había pensado en todo. A mi hija, Susan, comenzó el abogado, le dejo la suma de $25.000. Mamá asintió, secándose los ojos con un pañuelo como si lo hubiera esperado. A mi nieta, Ashley, continuó el abogado, le dejo la suma de $150.000. Los ojos de Ashley se iluminaron. Se volvió hacia Ryan y le susurró algo que no pude oír. Luego el abogado me miró. Y a mi nieta, Mia, dijo, le dejo mi casa en Maple Street, incluyendo todo su contenido y la propiedad circundante. La sala se quedó en silencio. Ashley fue la primera en romperlo. Espera, ¿qué? ¿Mia se queda con la casa vieja? De hecho, se rió a carcajadas como si fuera lo más gracioso que hubiera oído nunca. Eso es. Guau. De acuerdo, claro. Disfrútala, Mia. Quizás puedas venderla y comprarte algo decente para vestir. Mamá la calló, pero en realidad no sonaba molesta. Ashley, no seas grosera, dijo. Aunque estaba sonriendo, no dije nada. No podía. Estaba demasiado aturdida. No estaba segura de cómo sentirme al respecto. Por un lado, amaba esa casa. Era el único lugar que siempre se había sentido seguro, y saber que el abuelo Arthur me la había dejado me hacía sentir que todavía creía en mí incluso después de que se fuera. Por otro lado, era una estudiante universitaria sin dinero. Las casas no son baratas de mantener, y sabía que solo los impuestos de la propiedad serían una pesadilla. Aún así, le di las gracias al abogado, tomé las llaves y me prometí a mí misma que lo resolvería. El abuelo Arthur confió en mí con esto, y no iba a defraudarlo. Durante los siguientes meses, comencé a visitar la casa siempre que podía. No estaba en las mejores condiciones. Algunas tuberías necesitaban reparación, y el tejado tenía una pequeña fuga, pero aún se sentía como si el abuelo Arthur estuviera allí. Sus cañas de pescar seguían apoyadas en la esquina de la sala, y su sillón de cuero favorito estaba exactamente donde lo había dejado. Por supuesto, Ashley no pudo dejarlo en paz. Cada vez que venía, hacía algún comentario despectivo sobre lo anticuado que era el lugar. Deberías simplemente venderla, dijo una tarde, sentada en el sofá como si fuera suyo. Quiero decir, ¿qué vas a hacer con una casa como esta? No puedes permitirte arreglarla. Y, sinceramente, es una especie de tugurio. Me mordí la lengua como siempre hacía con ella. Entonces, de repente, Ashley quiso quedarse en la casa, la misma de la que se burlaba. En el momento en que lo dijo, Ryan y yo estábamos pensando que podríamos quedarnos en la casa un tiempo mientras arreglamos algunas cosas con el restaurante. Se me encogió el estómago. Conocía ese tono. No era una pregunta. Era una afirmación disfrazada de una. No lo sé, comencé, tratando de mantenerme neutral. Es solo hasta que las cosas se calmen, agregó Ashley rápidamente, mostrando su sonrisa perfecta. El restaurante ha estado una locura, y solo necesitamos un respiro. Ryan, de pie detrás de ella, asintió como un bailarín de apoyo. Sí, es solo temporal. Un par de meses, Mia. Antes de que pudiera responder, mi mamá intervino desde la cocina. Oh, Mia, no seas egoísta. Tienen tanto entre manos. Tu familia. Deberías querer ayudar. Me sentí acorralada. Por un lado, no los quería allí. Compartir espacio con Ashley es como estar atrapada en una competencia en la que nunca te apuntaste. Por otro lado, decir que no me pintaría como la villana. El tono de culpa de mi mamá selló el trato. Está bien, dije,
forzando una sonrisa. Pueden quedarse. Al principio, no fue terrible. En su mayoría se mantuvieron a sí mismos, y pensé que se irían en un mes o dos. Pero las semanas se convirtieron en meses, y pronto fue como si se hubieran apoderado de toda la casa. Ryan llenó el garaje con sus herramientas, aunque apenas las usaba. Ashley reemplazó el viejo sillón del abuelo Arthur con alguna monstruosidad cara que llamó chic moderno, y comenzó a reorganizar la cocina como si fuera su dominio personal. Lo peor de todo, no pagaban ni un céntimo de alquiler. Ni un solo céntimo. Cuando intenté hablarlo con mis padres, simplemente me ignoraron. La familia ayuda a la familia, Mia, dijo mamá. Como si eso fuera a borrar la frustración que se acumulaba dentro de mí. Me seguía diciendo que era temporal, que se irían pronto. Pero en el fondo, lo sabía. Ashley siempre conseguía lo que quería, y nadie nunca le decía que no, ni siquiera yo. Mientras yo estudiaba para los exámenes de mitad de periodo en mi pequeña habitación de la residencia, mi hermana y su esposo vivían sin pagar alquiler en mi casa. Cada vez que volvía a casa para las vacaciones, tenía que pedir permiso para visitar lo que legalmente era mi propiedad. Volvamos al presente. Ahora, avanzando un poco, y después de esa cena de verano, comencé a trabajar hasta el agotamiento para ahorrar para el viaje a Hawái en el que Ashley me había incluido tan amablemente. Entre mi trabajo en la cafetería del campus por las mañanas y los turnos en la biblioteca por la noche, apenas tenía tiempo para dormir, y mucho menos para disfrutar de la poca vida universitaria que tenía. Mi dieta consistía principalmente en fideos instantáneos y barritas de granola baratas. Y no había comprado nada nuevo en meses. Pero no me importaba. Estaba decidida a ir a ese viaje, aunque solo fuera para demostrarle a Ashley que no era el fracaso que ella parecía pensar que era. A finales de noviembre, finalmente había ahorrado lo suficiente. No fue fácil, pero ver esos $5,000 en mi cuenta bancaria se sintió como una victoria. Ashley me llamó una noche, su tono brusco como si me estuviera haciendo un favor al siquiera atender el teléfono. Necesitamos finalizar las reservas, dijo. ¿Tienes tu parte lista? Sí, dije, abriendo ya mi aplicación bancaria. Bien. Transfiéremelo esta noche. No quiero arriesgarme a que los precios suban. Le envié el dinero inmediatamente. Mis manos temblaron ligeramente al hacer clic en confirmar. Ver mi cuenta volver a caer a 2 dígitos fue estresante, pero valió la pena. Finalmente iba a Hawái. Llegó el 23 de diciembre y la casa estaba llena de emoción. Bueno, Ashley y mamá estaban emocionadas. Yo principalmente trataba de seguir el ritmo. Ashley no paraba de hablar de todas las actividades que había planeado, los cruceros con cena, los viajes de snorkel, los días de spa. Incluso eligió atuendos a juego para las fotos familiares que aparentemente nos íbamos a tomar. La noche antes de que supuestamente nos fuéramos, empaqué mi maleta con una mezcla de emoción y alivio. Después de todo lo que había pasado, finalmente sentí que me había ganado este viaje. Pero a la mañana siguiente, las cosas empezaron a sentirse extrañas. Mamá y papá estaban inusualmente callados, evitando el contacto visual cada vez que entraba en la habitación. Ashley y Ryan actuaban normal, pero de esa manera demasiado casual que la gente tiene cuando esconde algo. Traté de quitarle importancia, atribuyéndolo a los nervios previos al viaje. En el desayuno, Ashley se aclaró la garganta y la habitación se quedó en silencio. Así que antes de irnos, tenemos que hablar, dijo, su tono serio, pero con un toque de falsa simpatía. Dejé el tenedor, ya sintiéndome incómoda. Bien, ¿de qué? Ashley miró a Ryan, quien asintió como si lo hubieran ensayado. ¿El restaurante? Bueno, hemos tenido un bache. Ryan y yo hemos estado haciendo números. No son los que proyectamos, y el viaje está costando un poco más de lo que esperábamos. Tuvimos que hacer algunos ajustes al presupuesto. Estaba muy confundida. El ambiente entero cambió. ¿Qué tipo de ajustes? Pregunté. Bueno, dijo Ashley, alargando la palabra como si estuviera tratando de suavizar el golpe. Hemos decidido que es mejor si no vienes con nosotros. Tu contribución está ayudando a cubrir el resto de nuestros costos.
La miré fijamente, esperando que se riera. Pero no estaba bromeando. ¿Qué? Finalmente logré decir. Ashley suspiró como si esto le resultara difícil. No es nada personal, Mia. Es solo que Ryan y yo nunca tuvimos una luna de miel adecuada, y este viaje es realmente importante para nosotros. ¿Entiendes, verdad? Espera, dije, mi voz temblorosa. Ya pagué mi parte. Trabajé doble turno durante meses para ahorrar para esto. Mamá intervino, su tono excesivamente paciente, como si le explicara algo a un niño. Mia, tienes que entender. Ashley y Ryan están bajo mucho estrés con el restaurante. Este viaje es una oportunidad para que recarguen energías. La familia ayuda a la familia, pero yo también soy familia. Dije, mi voz subiendo. Pagué por este viaje como todos los demás. ¿Cómo es justo que me dejen atrás? Papá evitó mi mirada, mirando su taza de café como si contuviera todas las respuestas. Ashley simplemente se encogió de hombros. La vida no siempre es justa, Mia. Además, alguien tiene que quedarse a cuidar la casa. Eso fue todo. Esa fue su gran justificación para robar mi dinero y echarme del viaje. Estaba tan enojada que apenas podía ver, pero sabía que no tenía sentido discutir. Mamá y papá estaban firmemente del lado de Ashley, como siempre. Corrí a mi habitación. Pasé el resto del día allí, escuchando el sonido de las maletas que se cerraban y los planes de última hora que se hacían. Nadie vino a verme, ni siquiera mamá. Para cuando llegó la noche, había tomado mi decisión. A la mañana siguiente, me levanté temprano y me uní a ellos en el porche mientras cargaban sus maletas en el taxi. Ashley estaba de muy buen humor, charlando sobre las comodidades del resort y todos los momentos dignos de Instagram que había planeado. Ryan estaba en su silencio habitual, asintiendo mientras cargaba las maletas. No olvides regar las plantas, dijo mamá mientras subía al taxi. Y revisa el correo todos los días. Ashley se asomó por la ventana, mostrándome una sonrisa que era todo menos amigable. Te enviaremos fotos para que no te sientas demasiado excluida. Se rió. Saludé con la mano y sonreí, interpretando mi papel a la perfección. Que tengan un buen viaje. Grité mientras el taxi se alejaba. Tan pronto como doblaron la esquina, dejé de fingir. Definitivamente no iba a dejar que se salieran con la suya, y sabía exactamente lo que quería hacer. Tan pronto como su taxi desapareció a la vuelta de la esquina, entré, cogí mis llaves y conduje directamente a la casa del abuelo Arthur, mi casa. Había pasado el último año mordiéndome la lengua mientras Ashley y Ryan trataban mi herencia como su reino personal. Pero después de lo que habían hecho con el viaje a Hawái, ya no iba a ser amable. Entrar por la puerta principal fue surrealista. El lugar ni siquiera parecía la casa del abuelo Arthur. Ashley había reemplazado casi todo, desde los muebles hasta las cortinas. El espacio cálido y acogedor que amaba de niña se había transformado en algo frío e impersonal. Incluso las paredes se sentían mal, pintadas en grises y blancos opacos en lugar de los suaves verdes y amarillos que el abuelo Arthur había preferido. Me quedé allí un momento, asimilándolo todo, y luego me puse a trabajar. Lo primero que hice fue coger todas las cajas y maletas que pude encontrar. Ashley y Ryan habían dejado muchas atrás, probablemente porque asumieron que nadie se atrevería a tocar sus cosas. Fui habitación por habitación, empacando metódicamente su ropa de diseñador, su decoración carísima e incluso los pequeños adornos que Ashley había esparcido para hacer la casa suya. El antiguo estudio del abuelo Arthur fue lo más difícil de abordar. Solía ser mi habitación favorita, con su cómodo sillón de cuero y estantes llenos de libros. Ahora estaba llena de las cosas de Ryan, herramientas aleatorias, pilas de papeles y una colección de feas piezas de arte moderno que no combinaban con nada más. Encontré sus documentos importantes en un archivador y también los empaqué. No iba a tirar nada que pudieran necesitar, pero tampoco lo iba a dejar allí. Si querían sus cosas de vuelta, podían ir a buscarlas al almacén. Para cuando terminé, la sala estaba llena de cajas y maletas. Era casi satisfactorio ver todas sus cosas apiladas así, como si finalmente estuviera tomando el control de algo que me habían robado. Luego llamé a una empresa de mudanzas. Les expliqué la situación.
Sí, era de última hora, y sí, era Nochebuena, pero necesitaba que todo se fuera lo antes posible. Me cotizaron el triple de la tarifa habitual, y ni siquiera me inmuté. Simplemente háganlo, les dije. Mientras esperaba a los de la mudanza, recorrí la casa una vez más con todas las cosas de Ashley y Ryan empacadas. Se sentía un poco más como el lugar del abuelo Arthur de nuevo. Sus cañas de pescar seguían en la esquina del garaje, intactas. La vieja mesa de la cocina, la que tenía una pata tambaleante, también seguía allí. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Los de la mudanza llegaron unas horas después. Los dirigí a las cajas en la sala, y comenzaron a cargar todo en el camión. Trabajaron rápido, probablemente porque querían irse a casa con sus familias, y en una hora, la casa estaba vacía de las cosas de Ashley y Ryan. Después de que se fueron, hice una llamada más a un cerrajero 24 horas. No quería correr riesgos. Ashley y Ryan aún tenían llaves, y no confiaba en que no irrumpieran cuando les diera la gana. El cerrajero llegó justo antes del atardecer. Para cuando terminó, todas las cerraduras de la casa habían sido cambiadas. ¿Algo más que necesite?, preguntó, guardando sus herramientas. No, eso es todo, dije, dándole una propina. Gracias por venir con tan poca antelación. Asintió y se fue. Me quedé allí en el umbral, mirando la calle tranquila. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, la casa era mía de nuevo. Esa noche, me preparé una cena sencilla y me senté en la vieja mesa de la cocina. No era glamuroso, pero se sentía bien. Casi podía escuchar la voz del abuelo Arthur en el fondo de mi mente contándome historias de su infancia o ofreciéndome consejos sobre la vida. Lo hiciste bien, Mia, lo imaginé diciendo. Después de cenar, me adentré en la sala y me senté en el único mueble que me había negado a dejar que Ashley reemplazara, el sillón de cuero del abuelo Arthur. Era viejo y desgastado, con grietas en el material y un cojín ligeramente ladeado, pero seguía siendo el asiento más cómodo de la casa. Saqué mi teléfono y navegué por Instagram. Como era de esperar, Ashley ya había empezado a publicar fotos de Hawái, holgazaneando junto a la piscina con Ryan, ambos sonriendo como si no me hubieran dejado atrás. Viviendo nuestras mejores vidas, decía el pie de foto. Puse los ojos en blanco y guardé el teléfono. No iba a dejar que ella arruinara este momento. En cambio, me concentré en hacer un plan. No solo iba a empacar sus cosas y cambiar las cerraduras. Iba a recuperar el control de mi vida. Empecé a redactar un correo electrónico a una empresa de gestión de propiedades que había investigado hacía un tiempo. Si Ashley y Ryan no podían respetar que esta era mi casa, entonces encontraría inquilinos que sí pudieran. Para cuando terminé, era tarde y estaba agotada. Pero por primera vez en meses, sentí que realmente podía dormir. Subí a mi antigua habitación, el único lugar que Ashley no se había molestado en tocar, y me desplomé en la cama. Las estrellas que brillan en la oscuridad que el abuelo Arthur y yo habíamos pegado al techo hacía años seguían allí, tenues pero reconfortantes. Mientras me quedaba dormida, no pude evitar sentir una sensación de satisfacción. Por una vez, no estaba dejando que Ashley me pisoteara. Esta era mi casa, mi herencia y mi vida, y finalmente la estaba recuperando. No podía esperar a ver su reacción cuando volvieran. Estaba lista para lo que decidieran arrojarme, porque esta vez, ya había tenido suficiente. Y, como era de esperar, el día después de Navidad, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Al principio, solo fueron un par de mensajes de texto de mamá pidiéndome que la llamara. Luego uno de papá, lo cual es raro porque él suele dejar que mamá se encargue de todo. Finalmente, Ashley intervino con una serie de mensajes que iban de molestos a completamente furiosos. Los ignoré todos. Pero cuando las llamadas empezaron a llegar rápidamente, mamá, Ashley, mamá otra vez, luego papá, supe que no podía evitarlas mucho más. Suspiré, dejé mi café y respondí la siguiente llamada. ¿Qué demonios está pasando? La voz de Ashley explotó a través del altavoz antes de que pudiera decir hola. ¿Por qué todas nuestras cosas están en un almacén y por qué nuestras llaves no funcionan? Mantuve el teléfono alejado de mi oído, dejándola despotricar durante un minuto antes de interrumpir. Porque es mi casa, dije con calma.
Y han excedido su bienvenida. Tu casa. Ashley se mofó. ¿Estás hablando en serio? ¿Tienes idea de lo inconveniente que es esto? Ryan y yo hemos estado planeando este viaje durante meses y ahora volvemos a esto. ¿Inconveniente? Dije, mi voz subiendo a pesar de mí. ¿Quieres hablar de inconvenientes? Hablemos de cómo me robaste mi dinero, me excluiste del viaje que pagué y me dejaste aquí para cuidar una casa que trataste como basura. ¿Qué te parece eso de inconveniente? Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para pensar que realmente la había convencido. Entonces Ashley se rió, un sonido corto y agudo que me hizo hervir la sangre. Estás siendo muy dramática, dijo. No es como si realmente fueras a disfrutar del viaje de todos modos. Nunca has sido del tipo aventurero, Mia. Te estábamos haciendo un favor. ¿Un favor? Repetí, apenas capaz de mantener mi voz firme. Sí, dijo Ashley, como si fuera obvio. Y ahora estás actuando como una niña mimada porque usamos el dinero para algo importante. La familia ayuda a la familia, ¿recuerdas? Es curioso cómo eso solo parece aplicarse cuando te beneficia, le respondí. Pero claro, Ashley, sigue diciéndote a ti misma que eres la víctima aquí. Antes de que pudiera responder, colgué. Luego me llamó mi mamá. Consideré dejar que fuera al buzón de voz, pero sabía que no pararía hasta que le respondiera. Mia, dijo, su voz aguda y acusatoria. ¿En qué estabas pensando al echar a Ashley y Ryan así? Son familia. ¿Lo son? Pregunté, incapaz de ocultar la amargura en mi tono. Porque seguro que no actuaron como familia cuando me robaron mi dinero, el dinero que tanto me costó ganar, y me dejaron atrás. No seas ridícula, dijo mamá. No robaron nada. Necesitaban ayuda y tú estabas en posición de brindársela. Deberías estar orgullosa de eso. ¿Orgullosa? Repetí, riendo sin humor. ¿Quieres que esté orgullosa de que me traten como un felpudo? Mamá suspiró como siempre hacía cuando pensaba que yo estaba siendo irrazonable. Estás exagerando las cosas. Ashley y Ryan están pasando por un momento difícil y lo estás empeorando echándolos. ¿A dónde se supone que van a ir? No me importa. Ya no es mi problema, dije rotundamente. Claro que es tu problema, espetó mamá. Estás siendo egoísta, Mia. No te eduqué para que fueras así. ¿Egoísta? Dije, mi voz subiendo. ¿Qué tal el hecho de que Ashley y Ryan vivieron en mi casa sin pagar alquiler durante meses, destrozaron el lugar y luego se dieron la vuelta y me robaron $5,000? ¿O qué tal el hecho de que tú y papá lo permitieron y no dijeron una palabra? Si alguien aquí es egoísta, continuó, mi tono helado, no voy a discutir contigo más. Arregla esto, Mia. Ahora. Antes de que pudiera responder, colgó. El resto del día, mi teléfono siguió sonando. Mamá, papá, Ashley, incluso Ryan con un mensaje de texto pasivo-agresivo sobre la lealtad familiar. Los ignoré todos. Por la noche, estaba emocionalmente agotada. Me senté en el sofá mirando mi teléfono mientras vibraba por lo que parecía la 100ª vez. Finalmente, lo cogí y envié un único mensaje al chat grupal de la familia. No voy a arreglar nada. La casa es mía y he tomado mi decisión. Si quieren hablar de lealtad, quizás empiecen por mirarse al espejo. Luego puse mi teléfono en silencio, lo dejé en la mesa y me alejé. Sentí la satisfacción de finalmente defenderme y defender lo que era realmente mío. Una semana después, mi teléfono, que había estado sonando sin parar, permanecía inmóvil sobre la mesa de café. No más llamadas, no más mensajes. Era casi inquietante, pero también liberador. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba dejando que el drama de mi familia dictara mi vida. Podían llamarme egoísta o desagradecida todo lo que quisieran. Pero yo sabía la verdad. No era la villana de esta historia. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de la empresa de gestión de propiedades que había contactado unos días antes. Habían revisado la casa y ya habían empezado a buscar posibles inquilinos. Ver su respuesta se sintió como una pequeña victoria.
Ashley y Ryan pudieron haber tratado mi herencia como una casa de vacaciones gratis, pero no iba a dejar que la arruinaran para siempre. Para cuando llegó Año Nuevo, la casa ya estaba oficialmente anunciada para alquilar. La empresa me aseguró que se encargarían de todo. Verificaciones de antecedentes, solicitudes de mantenimiento, incluso la recaudación del alquiler. Todo lo que tenía que hacer era sentarme y dejar que hicieran su trabajo. Mientras tanto, Ashley y Ryan se habían mudado oficialmente de nuevo con mis padres. Me enteré por el boca a boca familiar, principalmente por mi prima Chloe, que nunca ha sido muy buena guardando secretos. «Están viviendo en tu antigua habitación», dijo Chloe durante una de nuestras llamadas semanales. Ashley ya se está quejando de la falta de espacio en el armario, y Ryan acapara el televisor en la sala. «Tu mamá está perdiendo la cabeza». No pude evitar reírme. Era mezquino, claro, pero después de todo lo que Ashley y Ryan me habían hecho pasar, la idea de que estuvieran apretados en mi habitación de la infancia se sentía como justicia poética. A medida que pasaban las semanas, los mensajes de mi familia se hicieron menos frecuentes. Mamá todavía llamaba ocasionalmente, pero su tono había cambiado. Ya no estaba enojada, solo cansada. «Mía», dijo durante una de nuestras últimas conversaciones. «¿No crees que es hora de dejar esto? Ashley y Ryan están pasando apuros. Necesitan apoyo ahora mismo y les has dado la espalda». «No están pasando apuros, mamá», respondí. «Simplemente están enfrentando las consecuencias de sus acciones por una vez. Hay una diferencia». Mamá suspiró. «Solo desearía que pudieras ver las cosas desde su perspectiva». «Lo hice», dije, «durante años. Y todo lo que conseguí fue una cuenta bancaria vacía y una casa llena de sus cosas. Estoy harta de desvivirme para hacer felices a los demás. Es hora de que empiece a pensar en mí misma por una vez». Mamá no tuvo mucho que decir después de eso. A mediados de febrero, la casa fue oficialmente alquilada a una pareja joven con un bebé en camino. Les encantó el lugar, especialmente el patio trasero, y prometieron cuidarlo bien. Saber que la casa estaba en buenas manos fue un gran alivio. Con el alquiler cubriendo los impuestos de la propiedad y algo más, finalmente tuve un respiro financiero. Por primera vez en años, no sentí que me ahogaba. Incluso logré ahorrar lo suficiente para darme un capricho con una escapada de fin de semana con amigos. Nada lujoso, solo una cabaña en las montañas. Pero era exactamente lo que necesitaba. Mientras tanto, la situación de Ashley y Ryan no iba tan bien. Chloe me mantenía informada, quisiera yo o no. «Están volviendo locos a tus padres», dijo durante una llamada. «Ashley siempre se queja de lo injusta que fuiste, y Ryan simplemente se sienta allí asintiendo con ella. Creo que tu papá está a punto de estallar». «Bien», dije, riendo. «Quizás finalmente prueben lo que es lidiar con ella a tiempo completo». Para cuando llegó la primavera, Ashley había dejado de intentar contactarme por completo. La había bloqueado en Instagram después de demasiadas publicaciones pasivo-agresivas sobre la lealtad y los valores familiares, y sus llamadas se habían reducido a nada. Mamá todavía llamaba ocasionalmente, pero incluso esas conversaciones eran cada vez más cortas. Lo curioso es que pensé que me sentiría culpable por todo esto. Romper los lazos con mi familia, enfrentarme a Ashley, recuperar mi casa. Pensé que me pesaría, que me haría dudar, pero no fue así. De hecho, me sentí más ligera. Una noche, mientras estaba sentada en el columpio del porche de mi casa alquilada, bebiendo una taza de té, me encontré pensando en el abuelo Arthur. Me preguntaba qué habría dicho si pudiera verme ahora. «Estoy orgulloso de ti, Mía», lo imaginé diciendo, justo como solía hacerlo cuando era niña. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había hecho algo bien. Algo para mí, no para complacer a nadie más ni para cumplir las expectativas de otros.